El llamado Viernes Santo sirve de símbolo y recuerdo y testimonio de todo el sufrimiento del mundo. Y en la figura del crucificado, del que muere injustamente, hay un reflejo de todo el dolor del mundo. Y pensamos en los cuerpos despedazados que saltan por los aires por causa de atentados, sin distinguir edades ni condición. Pensamos en todos los que, en medio de la indiferencia general, mueren no por frío o por hambre. No se muere por frío o por hambre, se muere por la injusticia que produce esas situaciones. Y si el Viernes de Dolores es símbolo de todo eso y testimonio de todo eso, el sábado del silencio, eso es aún más estremecedor porque simboliza el asombro, el estupor, la angustia del ser humano ante el silencio de Dios. ¿Y si el llanto del hombre no tuviera eco, no encontrara eco en ningún sitio? ¿Y si el lamento no le importara a nadie? ¿Y si no hubiera respuesta? Un poeta español se definía como poeta del éxodo y del llanto. Todo lo que había conocido en la vida alrededor de él y de los suyos tenía que ver con eso. Y un filósofo francés lo resumió solo en una frase. Suena terrible, pero no le falta nada de razón. Después de mirar la condición de la vida y del ser humano y las experiencias en todos los lugares, en personas de todas las condiciones, él decía: los hombres mueren y no son felices. El resultado final es desolador, pero el recorrido está lleno también de tristeza. ¡Qué desolación! Pero Cristo ha resucitado. Ese es el sentido tan potente de esta verdad. Si todo fuera silencio, si al clamor del ser humano, a la angustia, al llanto, la única respuesta fuera el silencio, la ausencia de Dios, porque no existe, porque no le importamos, porque está él mismo en una tumba, todo realmente, si no hubiera esperanza, esto sería terrible. Pero Cristo ha resucitado. Eso significa que no tenemos derecho al desaliento, a permanecer en el desaliento. Todos nos desalentamos. En algún momento, pues todos nos sentimos abrumados. Eso está en nuestra condición y responde, pues en buena medida, a las circunstancias que a veces vivimos. Eso es así. Pero no tenemos derecho a permanecer en el desaliento. No tenemos derecho a entregarnos a la amargura, no tenemos por qué rendirnos. No puedo más, aquí me quedo, decía otro poeta, que esta mañana venimos poéticos. No puedo más, aquí me quedo. No, nosotros no tenemos por qué decir eso. Realmente hay una mentira desoladora en esa cuestión, porque Cristo ha resucitado. Lo cual quiere decir que en el Dios de todo amor y el Dios de toda misericordia que conocemos, la vida siempre vence. Siempre. Sobre toda forma de muerte, la vida prevalece en Dios. Y de ahí que podemos vivir con esperanza y podemos vivir con gozo. No en el sentido superficial de la carcajada fácil, que eso se da fácilmente cuando las circunstancias lo permiten, pero no en muchas otras ocasiones. Pero sí algo, ese interior sólido,
que no se puede remover y que lo da la convicción de que sobre cualquier forma de muerte la vida prevalece porque Dios la hace prevalecer. Dice el apóstol Pablo acerca de la muerte: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Es desolador no tener esperanza. Eso es la cosa más amarga de la vida. Ni aun las peores circunstancias se pueden comparar a la persona desesperanzada, porque no hay elemento sólido en el que se pueda asentar, no hay una sola expectativa positiva que haya por delante, no encuentran un solo motivo por el que permanecer de pie. Pero eso es desolador, y eso es lo que Dios nos ha regalado, la vida y la esperanza. Los hombres mueren y no son felices, de alguna manera. Pero en Cristo Jesús nosotros vivimos, y sí hay vida, y hay esperanza. A propósito de esto, recordaba una narración del Antiguo Testamento que no es muy propia de este contexto, pero que es un ejemplo magnífico de esta verdad, de esta capacidad que Dios tiene y que ha volcado en nuestro favor, de vencer toda forma de derrota, toda forma de muerte, toda forma de desaliento, y que nos permite decir, como tantos han repetido a lo largo de los siglos, que Jesucristo siempre es victorioso, y nosotros en Él. Porque Él vive, ¿recordáis esa canción? Porque Él vive, nosotros también vivimos. Y no hay temor, porque Él vive, ya no hay temor. Eso es lo que Jeremías trasladó al pueblo de Israel. No lo vamos a leer, son una serie de capítulos en torno al capítulo 32. Ya sabéis que los libros de los profetas en un sentido son muy accesibles, en otro tienen su aquel. Lo cierto es que lo que encontramos en estos capítulos, concretamente el capítulo 32, es probablemente la operación inmobiliaria más desastrosa y más ruinosa que se pueda imaginar. El contexto, lo recordáis, hay una parte del pueblo de Judá que ha sido llevado a la cautividad en Babilonia. Los mejores del pueblo, los más cultos, los más sabios, los nobles, habían sido llevados por Nabucodonosor al cautiverio a Babilonia. Y allí tenían la esperanza de volver rápido, de manera que tenían una actitud muy indiferente hacia el lugar donde se encontraban, sus ojos estaban en Jerusalén, era cosa de 4 días, iban a volver. Al mismo tiempo, los que habían quedado en Jerusalén estaban sitiados, porque el ejército de Nabucodonosor había rodeado la ciudad, pero bueno, era donde estaba el templo, así que tampoco había que preocuparse mucho porque Dios estaba en el templo y Él les iba a defender. En medio de aquel contexto aparece Jeremías, un derrotista. Y Jeremías lo que hace es decir a aquellos que están en la cautividad: mirad, olvidaos de volver, no vais a volver. Ha llegado la hora del juicio, ha llegado la hora del castigo, habéis sido rebeldes a Dios demasiado tiempo, Dios os tiene que enseñar una lección tremenda. Olvidaos de volver, procurad el bien de la ciudad donde Dios os ha puesto, porque en su bien estará vuestro propio bien. No vais a regresar, así que intentad ser bendición donde estáis. Y para colmo, a los que están en Jerusalén, que están sitiados, lo que Jeremías les dice es: rendíos, os van a triturar, van a acabar con vosotros, entregaos. Y ante eso, el rey de Judá, lógicamente, pues lo tomó y lo encarceló, una especie de arresto domiciliario. Y Jeremías sigue insistiendo en lo que el presente inmediato va a traer al pueblo de Judá. El juicio, la prueba, el dolor, el cautiverio, la ruina, la destrucción del templo, todo eso. Algo que aún no ha llegado. En los capítulos siguientes se narra esa situación. Así que Jeremías ve lo que está por delante, pero ve aún más adelante. Y entonces, en un momento en el que está advirtiendo de que la tierra va a ser
arrasada, la ciudad destruida, los muros triturados y el templo saltado por los aires, en ese momento Jeremías compra una parcela, ahí en Jerusalén. Gran asesor. ¿Quién será el asesor de este hombre? Es Dios. Ahí lo tenemos, capítulo 32, versículo 7. Este sí era un listo, un tío de Jeremías. Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tienes derecho a ella para comprarla. Ya sabéis, la tradición judía, para que la tierra no se perdiera en las familias, cuando el propietario no podía con ella, tenía deudas o lo que fuera, entonces la traspasaba, la vendía a algún familiar. De hecho, el familiar estaba obligado a comprarla. Este hombre dice, con lo que tenemos por delante, a poquito que Jeremías tenga razón, esto es una catástrofe, así que me voy a deshacer de esto, voy a ver lo que puedo sacar, si voy al cautiverio por lo menos iré con los bolsillos llenos. Jeremías, que me lo compres. Y Jeremías, en lugar de pensar en qué propósito correcto o no tiene su tío, en ese gesto ve la voluntad de Dios. Y en los versículos siguientes encontramos esta misma idea. Vino a mí, realmente no el tío de Jeremías, vino a mí la palabra de Jehová al patio de la cárcel y me dijo, compra esa heredad, cómprala para ti. Y yo conocí que eso era palabra de Dios. Y la compré. Pesé el dinero, 17 siclos de plata, parece ser que no era demasiado dinero, pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias, aquello era una fortuna. Y el texto nos cuenta que sigue todo el proceso habitual, se hace una escritura, se hace por duplicado, una de ellas se cierra y se sella para que guarde, la otra se deja abierta, pues alguien tiene que consultarla, y las dos copias se meten en una tinaja para que resista tiempo y tiempo y tiempo. ¡Qué disparate! El mismo hombre que está anunciando la destrucción de Jerusalén, la ruina de lo que está por venir, la muerte de muchos de aquellos hombres que le rodean y el cautiverio del resto, ese mismo hombre compra una parcela en ese lugar. Y lo que Jeremías quiere trasladar de parte de Dios al pueblo, versículo 15, es algo absolutamente conmovedor. Capítulo 32, versículo 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Lo inmediato va a ser destrucción y muerte, pero eso nunca es la palabra definitiva. Y en el mismo capítulo, hacia el final, encontramos algo aún, la misma explicación, de una forma más impresionante, con todo, a pesar de todo. Y lo que Jeremías hace es recordarles toda la rebeldía, todo el pecado y el castigo que viene sobre ellos. Me volvieron la cerviz y no el rostro, dice Dios. Cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección, al contrario, pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre. Y sigue una relación de toda su rebeldía. Así que este es el momento del castigo, de la ruina, de la desolación, de la destrucción, de la muerte. Con todo, no es el final. Versículo 36. Y con todo, así dice el Señor, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre, a pestilencia, a esta ciudad de la que decís no tiene escapatoria ninguna, no tiene posibilidad de nada, está condenada, es su ruina. Bueno, pues a esta ciudad yo lo reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación, y los haré volver, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios, y les daré un corazón y un camino, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra de verdad, de todo mi corazón,
de toda mi alma. Y así ha dicho el Señor, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, la ruina del cautiverio, la ruina de la destrucción, la ruina de la hecatombe, de la misma manera traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales, y es entregada en manos de los enemigos. Bueno, pues en esta tierra volverán a poseer heredad. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán, y pondré testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de la montaña, en las ciudades de la Sefela y en las ciudades del Negev, es decir, desde Jerusalén hacia todo lo que era Judá. Yo restituiré, yo haré regresar a sus cautivos. Probablemente aquella gente que escuchaba a Jeremías no entendía nada, porque Jeremías les estaba advirtiendo de una hecatombe que todavía no veían y a la vez les advertía de que aquella hecatombe no era el final y ya probablemente no daban para tanto. Pero este era el propósito de Dios y este era el propósito simbólico, ese gesto profético que Dios le pidió a Jeremías. Compra una parcela en una tierra que parece condenada a la ruina y a la muerte. Invierte ahí. Porque la ruina y la muerte nunca es la última palabra. La condición del ser humano en general, la condición de cada uno de nosotros es, bien sabéis lo que es, frágil, poca cosa. Pero Dios nos ha mirado con compasión. Es verdad, nunca entenderemos por qué. Pero Dios nos ha mirado con compasión. Hemos sido agraciados por Dios. Dios nos mira con gracia. Y en la dimensión más infinita del asombro, decimos que Dios ha entregado a su propio Hijo por nosotros. Cuando hacemos eso, esa imagen, intentamos hacerla literal. Quienes tenemos hijos, pensamos en ellos. Y siquiera de lejos pensamos en tener que permitir que sufrieran y que perdieran la vida por una banda de miserables. Y eso se nos hace simplemente, eso no nos cabe en la cabeza. Pero cabe en el corazón de Dios. Y así lo ha hecho en todos los sentidos. Muy brevemente hay 3 pasajes que quiero recordar porque señalan las 3 direcciones del efecto poderoso de la vida en Dios sobre cualquier forma de ruina, de derrota y de muerte. El primero tiene que ver con nuestra condición pasada, y la encontramos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo, apenas en unos versículos, en un párrafo, describe el prodigio de este Dios que hace prevalecer la vida sobre cualquier forma de derrota y de muerte. Capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida cuando estabais muertos. Lo llamaremos como queramos, pero la realidad del pecado, de la rebeldía, de la negación del hombre hacia Dios forma parte de la condición humana. Pasaba con Israel, supuestamente el pueblo de Dios. Y dice el texto, lo hemos leído antes, que en lugar de volver el rostro hacia Dios, en actitud de escucha, le volvieron la cerviz, le volvieron la espalda. Pero esa es la historia del ser humano, del género humano, de las sociedades humanas y de cada uno de nosotros. En lugar de volver el rostro hacia Dios para atender, lo que hacemos es volver en la espalda. Ese es el resumen más gráfico de la condición humana. Es la base de toda forma de pecado y es el origen de nuestra ruina y de nuestra muerte espiritual, porque nos separa de Dios y sin Dios el ser humano no es nada, no es nada. La gran mentira de Satanás al final tiene que ver con eso, al margen de cualquier otra anécdota, que nos han engañado. Y creemos que si hemos de ser algo, será lejos de Dios. Ese es el resumen de
toda la rebeldía del ser humano. Y luego los filósofos lo dirán de una manera muy sofisticada y los vecinos de casa lo dicen de otra forma, pero dicen la misma cosa, la misma cosa. Son víctimas del mismo engaño, del que también son responsables. Que hay que alejarse de Dios para encontrar la vida. Ese es el resumen de todo. Y ese es el gran engaño. Porque lejos de Dios no somos nada. Desde luego, no somos humanos, al modo en que Dios nos llamó a ser. Así que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estando muertos, Dios nos dio vida. Imaginad de nuevo la imagen del sábado de silencio. Y nosotros muertos. Y nadie dice nada. Y nadie responde por nosotros. Y nadie tiene una palabra positiva. Nadie aporta una palabra de esperanza. Y no hay más. Y nos quedamos así, en esa condición. Pero Dios ha pronunciado una palabra. Y es una palabra de vida. Y es una palabra de salvación. Dios, versículo 4, que es rico en misericordia. Algo que nos cuesta aceptar porque no está en nuestra condición. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, para que no se olvide, lo vuelve a repetir. Aun estando muertos en pecados, nos dio vida en Cristo. Porque Dios es rico en misericordia y porque nos amó con amor grande. Y todo el empeño de la palabra de Dios que se oye atravesando los cielos, cruzando la eternidad y llegando a cada uno de nosotros, es que, dice el apóstol Pablo a los Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El propósito de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando con Él al mundo. Así que este es el Evangelio, el ruego, la invitación, la llamada del pueblo de Dios en nombre de Dios. Reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. Es decir, en lugar de enseñarle a Dios la cerviz, en lugar de enseñarle la espalda, vuélvete a Él, enséñale el rostro, atiéndele, déjale hablarte, pon oído. Esto es, y encontrarás la vida. Y allá donde todo lo que había era muerte, ahora eso se transforma en vida, porque ese es el propósito y el anhelo de Dios. Fue el mensaje de Jesús y fue el testimonio de Jesús. Probablemente el elemento más sorprendente en muchos de los que le escuchaban y que hacía que no pudieran encajar lo que escuchaban y veían de este hombre, no solo sus palabras, sino su actitud hacia los pecadores, concretamente a los pecadores públicos, a los que más se les notaba que eran pecadores. Aquella mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, a Zaqueo el publicano, a la mujer adúltera, a uno tras otro, personas sobre... ¿Recordáis aquel mal chiste que decían de una mujer? Y dice, bueno, esta mujer es de moral dudosa. Y decía la gente, no, vamos, la moral de esta mujer no hay ninguna duda. Es un desastre. Pues efectivamente, Jesús se dirige uno tras uno a individuos sobre los que de su moral no hay ninguna duda, un desastre. Y les traslada esta palabra de perdón y de reconciliación. Perdón de los pecados, liberación del poder del pecado, readmisión en la familia de Dios, porque Dios es Dios de todo amor y de toda misericordia, y en Dios la vida siempre vence. Y con la vida nuestra esperanza y el gozo sobre nuestra condición y lo que fuimos, y también sobre el futuro y la eternidad. Vivimos, dice la palabra de Dios, que vivimos, fijaos qué expresión, a la sombra de la muerte. Eso dice Isaías y lo repite el Evangelio de Mateo, que toma esa profecía. ¿Recordáis? Los asentados
en región de sombra de muerte. Los que viven en región de sombra de muerte. Y dice el texto, a estos, los que estaban así, los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es otra vez la vida. Sobre toda forma de oscuridad y de derrota y de muerte. No andamos por vista, sino por fe, dice la palabra. Y probablemente no hay un terreno donde eso sea más definitivo que plantados en medio de un cementerio, donde todo lo que se ve, donde lo único que se ve es muerte, es testimonio de la muerte. Es así. Pero nosotros andamos por fe. En el cementerio civil de aquí de Madrid sabéis que hay muchos cristianos evangélicos y hay siempre versículos que recuerdan este poder de Dios para la vida. Hay una muy llamativa, está en un rincón y desde luego no es de un evangélico, es del filósofo español Javier Zubiri. Espeso, como él solo, la verdad, en fin, queréis, iba a decir, perder el tiempo o compraros un libro suyo, vamos, no hay quien entienda 2 líneas. Y hay una lápida grande, blanca, y un texto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice, ha añadido una expresión, aleluya, Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Con los ojos de la fe, efectivamente, confesamos el poder de Dios para levantar de la muerte no solo en un sentido simbólico, espiritual, sino en un sentido literal y real, porque Cristo mismo resucitó. Eso dice el apóstol Pablo en el texto que leíamos a los Efesios, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La muerte, recordáis, todo el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios insiste en esta declaración tremenda, porque también el apóstol era filósofo y tenía una formación tremenda y también él sabía que delante del sufrimiento y del dolor, si la única respuesta era el silencio, entonces estábamos perdidos y no había lugar más que para la desesperación. Y todo el capítulo 15 es la declaración victoriosa, porfiada, enfrentada a toda forma de derrota, de desaliento, de que la vida en Dios, en Cristo Jesús, siempre puede más que toda forma de muerte, aún la más literal. Cristo ha resucitado, es el anticipo de nuestra propia resurrección, la garantía de nuestra propia resurrección, el boceto de nuestra propia resurrección, el anticipo, la seguridad de que lo mismo que Dios puede hacer con Él, hará con nosotros. Así lo declaran las lápidas de muchos cristianos, también la de mi madre. Si no fuera así, dice Pablo, si no fuera así, si ante la muerte la única realidad, la única respuesta fuera el silencio, si nadie respondiera por nosotros, dice el apóstol, seríamos los más desdichados de los hombres. ¿Quién quiere un código moral? Eso no lo necesitamos, no hace falta el Evangelio para tener un código moral. Necesitamos algo más. La declaración firme de la palabra de Dios de que Cristo mismo ha resucitado y con Él también todos nosotros, porque en el Dios de todo amor y de toda misericordia la vida siempre vence a la muerte. Y ese es el fundamento de nuestra esperanza y del gozo. Y lo es acerca del pasado y lo será acerca del futuro y lo es acerca del presente. Siempre encontramos la misma cosa, la misma
llamada a no rendirse al desaliento. Y de nuevo, el desaliento hay momentos en los que pues es inevitable, pero no quedamos anclados al desaliento, no quedamos atados por el desaliento, no quedamos rendidos al desaliento, en ninguna manera. No hay necesidad, no tenemos por qué, hay otro camino, porque el Dios de todo amor y de toda misericordia hace que la vida venza sobre toda forma de derrota y de muerte. Y eso hace que nosotros podamos afirmarnos en la esperanza. Como Abraham, en esperanza contra esperanza. En esperanza cuando no hay razón ninguna para la esperanza, excepto Dios, excepto las promesas de Dios en Jesucristo, para tu vida también y para el presente también. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en ese capítulo 8, tan poderoso de tantas maneras, llamo ahora la atención, no tanto lo que ya conocemos, sino en el fundamento de esa promesa. El por qué no desesperar, por qué no desalentarnos, por qué no entregarnos a la autocompasión o a la amargura. Qué mal nos va todo, qué triste es todo, qué difícil es todo nos sale al revés, esto no tiene arreglo, qué ruina. ¿Por qué no entregarnos a eso? A veces los motivos nos faltan. Pablo dice, no, de ninguna manera, y de nuevo mira la cruz, vacía, y mira al resucitado. Ese es el fundamento. No simplemente un concepto abstracto del amor de Dios, sino el amor de Dios expresado en Jesucristo al levantarle de los muertos. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no regateó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ha dado lo más, ¿cómo puede ser mezquino en lo menos? ¿Dónde está la seguridad del ser humano? ¿Dónde está la solidez para enfrentar la vida? ¿Cuál es el argumento? Pues es la cruz de Cristo, que Dios le ha levantado de los muertos por amor a todos nosotros. Y habiendo empeñado a su propio Hijo, y habiendo renunciado a su propio Hijo, y habiendo ofrendado a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo va a escatimar? ¿Cómo va a regatear? ¿Cómo va a ser mezquino? ¿Cómo va a hacer cuentas de si da o no da? Si el corazón de Dios es un corazón absolutamente abierto. ¿Qué es seguro en la vida? ¿Y qué da seguridad? Pues el amor de Cristo. Esto da seguridad. En Cristo Jesús sabemos a ciencia cierta que Dios nos ama, que Dios nos perdona y que Dios no regatea nada con nosotros. Podemos ceder a la autocompasión, podemos ceder a la frustración, podemos ceder a la amargura, podemos desarrollar un tono oscuro para nuestra vida y poner un filtro amargo delante de nuestros ojos. Siempre encontraremos motivo para eso. Y nos causaremos muerte en vida a nosotros mismos. Ese espíritu amargo, ese espíritu desolado, ese espíritu vencido, ese espíritu apagado, ese espíritu que no puede con nada, que está vencido antes de comenzar, esa actitud desoladora de esto no... sea siempre lo negativo, de todas las opciones lo negativo, de todas las posibilidades la peor, de todas las opciones la más derrotista, de todas las posibilidades la más oscura. Eso, efectivamente, eso es estar muerto en vida. No es necesario. Podemos construir otra visión de las cosas y, por tanto, otra actitud ante las cosas, que no depende meramente de la voluntad de cada cual, del carácter, que es más positivo, más negativo, más optimista, o más emprendedor, o más luchador. No. El fundamento es otro. El fundamento lo da el hecho de que Cristo ha resucitado, el hecho de que Dios ha resucitado a Jesucristo. Y eso es lo que nos permite, con toda la sencillez de nuestra vida, con las vidas de la gran mayoría de nosotros, que son por vidas normales, sin nada espectacular que contar. Probablemente, si hubiera que relatar nuestras biografías, bastaría un párrafo, porque tampoco hay nada así muy llamativo que destacar. Pero en medio de todo eso, Dios se hace presente, y con Él la vida,
y por tanto la esperanza. Siempre hay ese lugar, siempre hay ese espacio y siempre hay esa posibilidad. La vida que se vive con con la expresión de la canción, con la osadía que procede de la fe en el amor de Dios en Jesucristo. Y eso nos permite plantarnos en medio de la vida, mirar adelante y continuar, claro. Traer ahora esa expresión, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, puede parecer una expresión demasiado fácil, ¿no? Claro, la vida es más compleja. No, bueno, antes de ir a la complejidad de la vida, atendamos la simpleza aparente de esta declaración. Porque esta declaración lo que viene a decir de parte de Dios es que allá donde hay cualquier atisbo de derrota, de agotamiento, de desolación, la vida que viene de Dios puede más, es más fuerte, es más luminosa, resplandece y nos podemos empapar de esa vida y podemos vivir. No tenemos por qué vivir en un suspiro permanente, no tenemos por qué vivir en un lamento continuo, no tenemos por qué hacer de la vida una agonía más allá de lo que las propias circunstancias traen, pero eso no nos obliga necesariamente, porque Cristo ha resucitado, porque la vida ha prevalecido sobre la derrota, sobre toda forma de muerte, y nosotros en Él, tú en Él, y tú también, y tú. Entonces, esa vida que viene de Dios en Cristo Jesús empapa nuestra propia vida, limpia nuestro pasado, se proyecta hacia el futuro y rebosa en este tiempo. Esa es nuestra fuerza y es suficiente. Cristo ha resucitado. Alguien escribía esta mañana: hoy, domingo de resurrección, hoy es la fiesta de nuestra esperanza, la celebración de esta certeza. Nada ni nadie nos podrá apartar nunca del amor de Dios. Jesús es vencedor, decíamos, sí, y nosotros en Él más que vencedores. Y eso, si lo repites como un mantra, a ver si algo se te pega, te equivocas. Y si crees que es algo que basta con poner en un cartelito tal, no es suficiente. Esa es una verdad que nace del hecho prodigioso de que Dios nos miró con misericordia, entregó a su propio Hijo, y el hecho es que aún murió por nosotros, y el hecho es que Dios le resucitó. Ese es el hecho. Y sobre ese hecho se fundamenta lo que somos y lo que seremos. Se fundamenta la novedad de lo que ahora somos, porque no somos lo que fuimos. Separados de Dios, al margen de Dios, vagando ahí perdidos, sin una sola voz cercana. Ya no somos eso. Hemos sido hechos familia de Dios, hijos de Dios, sacerdotes, hijos del Rey. Esa es nuestra condición, eso es lo que somos. Ya está bien de autocompasión, ya está bien de decir lo que soy, no lo valgo, no sé qué, todo, ya está bien, porque a veces esconde una excusa. Qué fácil es, si no valgo nada, nadie debe esperar nada de mí y no estoy obligado a nada. Mentira. Somos hijos de Dios, así que levántate y ponte en pie. Y cuando mires hacia lo eterno, afírmate también en la vida que viene del Hijo de Dios. Es verdad, todo lo que se ve en un cementerio no son más que testimonios de muerte, pero eso es solo la mitad de la verdad. La otra mitad es que Dios es vencedor aún sobre la muerte. Así que vive, decía José Pablo, en el poder de la resurrección, antes que lo decía el apóstol Pablo también. Vivir y experimentar en todos los planos, en las dimensiones de la vida, qué significa vivir en el poder de la resurrección del Señor. En lo fácil y en lo difícil, en lo que vemos, en lo que no vemos, en lo que experimentamos y en lo que tememos, en lo que es el presente y en lo que está por venir. El poder de Dios, que no hay forma humana ni sobrenatural de derrota y de muerte que pueda estorbar, que pueda apagar, porque siempre resplandece más. Todos venimos de esa región de sombra de muerte, pero la luz ha resplandecido sobre nosotros. Y como decía Juan, estamos llamados a compartir esa luz para testimonio de otros también.